No cabe duda que siempre me han impactado los universos fantásticos. Y por azares del destino, una de mis sagas favoritas es la del niño que vivió. Ha llegado octubre y con ello un mes de celebración por lo raro, lo fantástico y lo mágico, combinado con un ambiente de terror y misticismo. Antes de continuar, me gustaría mandar un saludo a David Ochoa Bautista y mencionar su comentario del video pasado. Muchas gracias por comentar los videos. Continuamos. Son fechas que encantan y maravillan a muchos, por lo que me di a la tarea de hacer esta serie de videos que espero que les guste mucho. ¡Actio varita! Si bien Harry Potter parte de la infancia y nos brinda alegría a muchos de nosotros, también tiene elementos bastante terroríficos, que se ha encargado de, tal vez, no perturbar ni volver locos. No nos ha quitado el sueño, por lo menos a mí no, pero son bastante aterradoras si nos damos cuenta. De hecho, uno de los elementos más interesantes del terror que usa Harry Potter son los mismos dementores. Los dementores son criaturas muy terroríficas y justamente por su naturaleza. La naturaleza de estos dementores es quitar la felicidad a través de los miedos, lo cual es muy curioso hablando desde una perspectiva psicológica. Además, también tiene esta escena que a mí, la verdad, en su momento sí me causó bastante miedo. Sin embargo, siempre estaba aferrado a que Harry no le iba a pasar nada. Sin embargo, es muy terrorífica esta escena, hasta en los libros. Y me refiero a la escena del cementerio o de la casa de Tom Riddle, donde está enterrado su padre. Por lo que sí, también Harry Potter construye ambientes de terror, pero también sabe cómo moverse en diferentes géneros o en diferentes ambientes. La verdad es que la primera y la segunda película son un tanto tétricas, por lo menos en los enfrentamientos con Voldemort. Sin embargo, todavía construyen esta parte infantil en donde el villano es derrotado fácilmente, o por lo menos sin tantos inconvenientes, por el héroe. A ver, claro, tiene su complejidad, pero bueno, tampoco es algo sumamente complicado en donde veamos al protagonista completamente atrapado, tal vez en la segunda sí, pero aún así tiene ayuda por Fox y en la primera, pues bueno, tiene poderes de desintegración, bueno, que afectan a Voldemort. Pero también su ambiente es bastante tétrico si nos ponemos a pensar. Esto me convertí. Mira lo que tengo que hacer para sobrevivir. Vivir de otro. Ser un parásito. La sangre del unicornio me mantiene vivo, pero no puede darme un cuerpo propio. Harry Potter llegó a mí cuando yo tenía unos 4 o 3 años, tal vez. Yo lo recuerdo a los 4 años, probablemente la haya visto mucho antes. Pero recuerdo que a los 4 años veía una película que se repetía una y otra vez. Y no por completo, ya que era una película pirata. Y se detenía hasta cierto punto de la película y la tenía que volver a poner para verla desde el principio. Y de nuevo se detenía. Siempre tenía la esperanza de que en algún momento esa parte no iba a detenerse, iba a continuar. Pero no pasaba así. Pasó mucho tiempo y siempre se quedaba en la escena en donde Harry conseguía su varita. Entonces de esa escena yo no pasaba. Pero una vez se me ocurrió adelantarla por los loles y me di cuenta de que estaba en un partido de Quidditch, pero yo no sabía qué era eso. Y entonces estaba muy emocionado y bueno, el resto es historia. Empecé a ponerle mucha más atención a la saga y aparte en esos momentos no conocía los libros y no tenía todas las películas, que eran como 3. Sin embargo, también las películas las pasaban en la tele. Yo no tenía cable, entonces las tenía que ver en la televisión pública. Y de repente las pasaban. En ese momento eran muy populares, entonces las pasaban bastante seguido. Y pues bueno, sí llegué a verlas varias veces.
la que más vi fue la segunda, La Cámara de los Secretos, pero tiempo después pude rentarlas en un lugar que también extraño bastante. Recuerdo que llegué a rentar un par de ocasiones la del Prisionero de Azkaban y pues como digo era 2004, 2005 y entonces estaba a punto de estrenarse El Cáliz de Fuego. A partir de esa película fui a ver todas al cine. Fue increíble. La verdad es que a mí me daba mucho miedo ir al cine porque se apagaban las luces y yo temía mucho a la oscuridad. Sin embargo, cuando fui a ver Harry Potter y El Cáliz de Fuego, estuve muy emocionado y a pesar de que la última escena, o bueno, la escena del cementerio, las últimas escenas, era muy aterradora, la verdad es que nunca me sentí completamente aterrado, me sentía bastante seguro. Fue de las pocas películas a las que pude superar ese miedo, porque realmente lo quería, o sea, realmente ansiaba ver lo que pasaba en la historia, aunque no la entendía. Y bueno, también seguir la historia o el hilo de la historia con las películas es bastante difícil. Lo sabrán aquellos que solamente han visto las películas, porque hay muchas cosas que no se explican y probablemente en los libros tampoco se expliquen algunas cosas, pero en las películas se omiten casi el 50% de elementos que pasan en la saga. Mi emoción por esta saga fue disminuyendo poco a poco. La verdad es que cuando salió la última película, si bien no salí decepcionado, tampoco salí súper emocionado, pero había concluido la saga que me había tenido atento durante más de 7 años, tal vez. No, sí, más o menos. No, 7 años es demasiado. Bueno, probablemente sí, probablemente sí. Para ese momento todavía no había leído los libros y llegó mucho tiempo después. A pesar de que había intentado leer el primer libro, La Piedra Filosofal, me costaba bastante trabajo debido a que nunca he sido un buen lector, pero lo intenté varias veces, más de una ocasión, y no muchas veces tuve éxito. Pero un día conocí a un amigo con el cual empezamos a compartir el gusto por esta saga y nos retamos a leer los libros. Tal vez no fue como un reto, pero él estaba leyendo el libro, yo también lo leía y así nos pasábamos con los dos. Yo leía el primero, él leía el segundo. Yo terminaba el primero y el segundo y empezaba a leer el tercero y así. Bueno, de hecho llegamos hasta el tercero, porque después de ahí nos distanciamos un poco y ya casi no hablábamos de la saga. Entonces me tocó ir por mi propia cuenta. He de decir que el tercer libro me costó un poco de trabajo debido a que todavía me costaba un poco de trabajo leer. Pero a partir de ese libro todo fue viento en popa, porque el cuarto libro me tardé solamente 2 años en terminar de leerlo. La verdad es que fue un poco difícil debido a que no era muy constante. De hecho, yo no soy tan constante y creo que lo podrán ver en los videos. Sin embargo, cuando empiezo a agarrar vuelo, pues lo puedo hacer. Y así fue como terminé el cuarto libro. Sí, después de esos 2 años terminé por fin de leer el cuarto libro. Estaba muy emocionado ya que a partir de la mitad del libro estuve sumamente enganchado. No dejaba de leer y no dejaba de poner atención en todas las cosas que ponían. Es cierto que no tengo una gran retención y no recuerdo todas las cosas que pasan, pero por fin pude disfrutarlo de la forma en la que tiene que ser disfrutado un libro. Finalmente, y hasta apenas hace unos meses, terminé de leer el quinto libro y este libro me costó solamente 3 semanas terminar de leerlo. Yo sé que no parece mucho, pero para mí fue sumamente importante, ya que es un libro bastante gordo y es un poco pesado, pero lo disfruté mucho, la verdad disfruté bastante y ahora solamente me tengo que leer los últimos 2 libros y así podré por fin entender todas las cosas de las que hablan todos esos videos de Harry Potter que yo a veces no entiendo y digo, ah, sí, es cierto, sí, eso pasó. ¿Qué? Pero bueno, continuando con las películas, debo decir que efectivamente no son una obra maestra y sobre todo en la parte del guión. En la dirección todavía hay cosas que se pueden salvar, pero el guión es sumamente perezoso. En serio, hay muchas cosas que se omiten y que se olvidan y hay cosas que simplemente las dejan pasar y de hecho hasta las extienden. Y yo entiendo que hay cosas que se pueden extender para llevar a cabo el ritmo y ese tipo de cosas. Yo lo entiendo bastante bien. Sin embargo, hay cosas que
no entiendo por qué se extendieron de más. If you say so. Look, we've just got to grit our teeth and do it. Tonight when we get back to the common room, we'll both have partners. Agreed? Agreed. El caso es que el guión fue lo que más afectó a las películas debido a que hay muchas inconsistencias que son respondidas fácilmente en los libros y probablemente esas inconsistencias pudieron haber quedado en pequeños diálogos. Después muchos personajes quedan en segundo plano, no en segundo, en quinto, 16º plano y su desenlace ni siquiera es mostrado. Gracias, supongo, porque no eran personajes que nos interesaran, ¿verdad? Pero bueno, son errores de los cuales, a pesar de que ahí están, los acepto. Los acepto porque su mundo es genial. Me encanta el mundo de Harry Potter, me encantan las criaturas, me encanta la escuela de magia, me encanta que hayan un montón de hechizos defensivos, principalmente porque a eso se enfoca prácticamente toda la saga, pero además otros hechizos útiles, ¿no? Me gusta mucho, por lo menos en los libros, cómo es que estos hechizos son practicados y estudiados por los alumnos, ¿no? Como debería de ser. En las películas es algo que casi no pasa, se omite bastante. Más allá del entrenamiento con Lupin para conseguir el encantamiento Patronus o conseguir hacer el encantamiento Patronus, no vemos más de eso. En los libros sí, por ejemplo, Harry se la pasa un buen rato estudiando el encantamiento Accio para después utilizarlo en la primera prueba de los 3 magos. Y eso me encanta, no sé por qué, pero a mí me gusta bastante que se use bastante esa parte de magia y es muy entretenido ver a los hechizos cómo se elaboran, cómo se hacen más bien y cómo afectan, ¿no? Hay hechizos de todo tipo y que tienen diferentes características. Sin embargo, como lo he dicho, no es una saga perfecta. Probablemente es menos todavía en las películas. Sin embargo, tampoco creo que sea una saga que tenga que defender a capa y espada porque no. Es decir, está bien, tiene errores y tiene lo suyo, pero no me siento con la necesidad de defenderla si es que encuentran algún fallo y es probable que se encuentren más con el paso del tiempo. Pero eso tampoco hace que me deje de gustar. De hecho, aún así, sabiendo los errores que podría tener, la disfruto más porque ahora ya sé qué cosas pueden tener más brillo, por así decirlo. Es una saga que amo, es una saga que me encanta y que forma parte de mí de cierta forma. Gracias a esta saga empecé a ver otro tipo de cosas y también me interesa mucho más la fantasía como género. Y de cierta forma no siento que debería de afectar el que una obra sea de calidad o sea catalogada como obra maestra a nuestros gustos. También a veces es importante que nos gusten cosas que no tengan que ser obras maestras. Sin embargo, tampoco nos tenemos que cerrar a otro tipo de cosas. Es decir, sí, Harry Potter es genial para mí, pero eso no me impide disfrutar de otras sagas como El Señor de los Anillos o como, ya hablando de otras cosas un poco diferentes, pero que siguen estando en un entorno, en un ambiente de fantasía, pues Game of Thrones o la saga de Geralt de Rivia, por ejemplo, entre otras más. Gracias a Harry Potter me empecé a interesar por el cine, de hecho, ya que era un mundo fantástico y que podía ser parte de él. Sin embargo, no sabía cómo lo habían hecho y un día empecé a ver los behind the scenes o detrás de cámaras de cómo se realizó el Cáliz de Fuego y me maravillé por completo porque todo lo que yo había visto en esa película no era real. Sin embargo, no me quitó la fantasía por completo. De hecho,
la aumentó porque ahora me había dado cuenta de que eso se podía hacer con ciertos recursos, claro está, pero que se podía hacer, que uno mismo lo podía hacer. Es decir, la magia no estaba aquí, sino aquí. La magia viene desde la mente. No fue algo que lo pensé precisamente así en ese momento, pero claro que ya lo había entendido, que lo empezaba a entender. Y claro, las historias, el arte, contiene toda esta magia. Entonces, ¿cómo no voy a estar enamorado de esta saga y cómo no la voy a querer si fue la que me abrió la puerta para un mundo nuevo? Tal vez no un mundo nuevo, pero, sabes, un mundo de posibilidades. Claro, la saga no es perfecta, tiene muchos errores y siempre se le puede criticar. Eso creo que cualquier cosa es criticable. Sin embargo, eso no le quita el valor que yo le di y que por lo tanto es importante para mí, pero claro que no va a ser una película o una historia de la cual solamente con esta puedo entender cómo funciona el cine o la literatura, el desarrollo de personajes, etcétera, porque todavía tiene bastantes fallos, por lo menos en las películas, y que si no me doy la oportunidad de ver otro tipo de historias, de leer más, de ver más películas, entonces me estaré perdiendo de todo ese mundo que había descubierto. Harry Potter, como muchos lo dicen, es un puente hacia nuevas experiencias. Y es algo mágico, la verdad, si nos damos cuenta. Es cierto, es Halloween, es el mes del terror, deberíamos de hablar de terror, pero creo que también intrínsecamente viene la parte fantástica, la parte no tan creíble ni racional, pero que aún así nos intriga y que también proviene de la mente. Y es algo maravilloso. Sobre todo si es que te gusta todo este mundo, todas estas experiencias. La Bruja Desastrosa, por ejemplo, es una novela que, bueno, una saga, creo que son cuentos, que comparten mucho con Harry Potter. De hecho, se desarrolla en una escuela mágica. Hay profesores y profesoras muy similares a los de Harry Potter. Y también las protagonistas son similares a algunos de los personajes que podemos ver en Harry Potter. Pero curiosamente esa saga es antes de Harry Potter. Entonces, ahí hay plagio. No lo sé, no creo. Tal vez una inspiración, pero aún así son diferentes. En mi caso creo que es un poco más importante que tenga más referencias debido a que me encantaría escribir algún tipo de historia en algún momento. Y si solamente me quedo con una historia o unas pocas historias, me estoy desaprovechando todo el abanico de posibilidades. Es cierto que tampoco son muchas, porque casi todas se repiten, pero cada una tiene lo suyo y cada una sabe resolver los propios conflictos que se encuentran al momento de escribir las historias. Y bueno, en realidad hay mucho que hablar de Harry Potter, ¿no? Hay que disfrutar las cosas que nos gustan, sin importar lo que digan los demás, pero también hay que estar abiertos a nuevas experiencias. Depende de cada quien. Y con esto me despido. Espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido y hayan recordado aquella saga probablemente, como yo, que ya tenía mucho tiempo sin darle una revisadita. Esto no fue un análisis, ni tampoco fue una reseña, ni nada, es más como un comentario y una observación en retrospectiva sobre lo que fue la saga para mí y lo que puede seguir siendo. Sin embargo, cada quien tiene su historia con sus propios gustos. Así que cuéntame en los comentarios, ¿te gustó esta saga? ¿No te gustó? ¿Por qué? Y esperemos que encontremos otro tipo de historias también. También estaría genial ver qué historias son similares, tal vez no idénticas, pero que tengan ciertos elementos que nos encanten a todos y que podamos seguir disfrutando de la magia, del terror también y de la fantasía. Y con esto me despido. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Nox. Así que sí, me gusta Harry Potter, no la considero una obra maestra, pero creo que siempre es bonito recordar y no sé, me pareció un buen video para sacar todo lo que tenía sobre esta saga. Desafortunadamente nunca tuve con quien compartir este amor más allá de mi hermano y mis papás,
ya que a mis primos no les gustaba o no les encantaba esta saga, a mis amigos tampoco, no les interesaba o de plano la odiaban o detestaban. Y bueno, no tenía con quién más hablar de eso. Entonces, pues sí, a pesar de que no fue dura mi infancia, sí me hubiera gustado tener a alguien con quien charlar sobre esto. Y me hace sentir muy feliz poder ver tantos videos sobre el tema y cómo explotan ciertas cosas del mundo mágico. Y está bien, me parece muy bien. Tal vez ya no sea lo mismo que antes. Probablemente si hubiera sido, si hubiera tenido 10, 11 años cuando el internet, cuando sí, todas estas personas hablaban de estos temas, pues me hubiera sido muy fanático sobre estas cosas. De hecho, si era muy fanático de algo en YouTube cuando todavía estaba la saga vigente y ya estaba YouTube. Y eran las varitas, yo quería tenerlas todas. Si se dan cuenta y si son sumamente observadores, no sé si se pueda ver. Esta varita no es original. Esta varita yo la hice con mis propias manos. Una vez hice un video en donde la mostraba y nunca dije cómo la hice. Rápidamente lo digo. Esta varita la hice con plastilina epóxica, ¿ok? La plastilina epóxica, plastiloca, como le quieran llamar. Esta varita es un palito de brocheta un poco grueso que le tomé las medidas más o menos exactas. De hecho, creo que sí son muy exactas, o casi. Y le hice la forma. Creo que ya a detalles se nota, ¿no? Se nota de hecho. Pero a mí me encanta cómo quedó. Y hey, fue una muy buena opción. La pinté, simplemente la pinté con acrílicos y ya, eso fue todo. De aquí pues la lijé un poquito para que quedara más en punta, pero pues eso ya es cuestión de cada quien. Y eso, me obsesioné mucho con las varitas en su momento. Y aún a día de hoy me encantaría tener una varita, aunque no de las de colección, porque son muy frágiles, sino las de luz. Esas me encantaría tenerlas, pero creo que ya no se fabrican o son muy caras. Entonces, bueno, supongo que tendré que esperar. Y bueno, eso ya es todo. Ahora sí. ¿Cuánto llevo? 42 minutos. Ok, corte.